nos identifiquemos, pero con el propósito de hacer ese compromiso en el Señor, de ir creciendo en esta medida. No de abandonar, de decir, no, pues ¿quién va a llenar esa medida? ¿Quién va a llegar hasta ahí? No tiene caso. No. ¿Sí? También, en el contexto de la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, es Él, nuestra fe en Él, quien nos lleva a este crecimiento. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, no lo hacemos gracias a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad, a nuestra experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sino por la gracia de Dios. Eso quiere decir, la fe en el Señor nos lleva a alcanzar esta medida. Ese es el desafío con los hombres. Con las mujeres, el desafío es complementario. Quiere decir, cuando empecemos a meditar sobre lo que significa ser varón, de acuerdo a la palabra de Dios, pues a lo mejor más de alguna esposa no va a poder evitar la tentación de darle un pedazo a su esposo, va a decirle, mira, ¿ya ves lo que te falta? Mira, ¿ya ves todo lo que eres? Resista la tentación. Resístala, no haga eso. ¿Por qué? Porque luego van a hablar a las mujeres, Entonces a usted no le gustaría que le dieran coracitos por ahí y le dijeran, ¿te acuerdas el miércoles? Y ahora lo que dice, ¿verdad? No, estamos creciendo juntos. Estamos creciendo juntos en esto. Y fíjense que cuando hablamos en este sentido de cuál es esta medida en cuanto a la masculinidad, que es ser hombre en la palabra de Dios, ¿qué espera el Señor de los varones? Bueno, a través de la historia, hagan de cuenta que este desafío ha aplicado de diferente manera. Los seres humanos vivimos en comunidades, en sociedades, en grupos, y cada grupo, de acuerdo al momento que vive, a la historia, a la etapa de la historia en que vive, ha sido diferente. El hombre del Antiguo Testamento no es igual, por ejemplo, en el tiempo de Abraham, cuando el Señor los llama y son un grupo de pastores y todo eso, a cuando ya es un reino y están constituidos en un pueblo completo, con una legislación, con una ley, etc. Tampoco es el mismo la dispersión cuando fueron llevados cautivos a otros reinos y estuvieron sometidos a otro tipo de leyes y con esa ignorancia de su fe buscaban servir al Señor. Momentos de la historia muy diferentes. Y eso quiere decir, a cada momento aplicaba un esfuerzo por llegar a obedecer la voluntad del Señor en este sentido de los varones. Así que si yo logro el objetivo en esta meditación, yo esperaría un poquito de indulgencia de las mujeres. ¿Qué significa indulgencia? Significa que sean buenas con nosotros y que nos digan, pobre de ti, estás en problemas. No es fácil ser varón. Y esa es la verdad. No es fácil ser varón. Es bien complicado. Me refiero de acuerdo a la palabra de Dios. Ser un machito, eso lo hace cualquiera. Eso es lo más sencillo. ¿Sí? De acuerdo al mundo, eso es fácil. Pero ser un varón, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que el Señor espera de nosotros, no es nada sencillo. ¿Sí? Y fíjense, cuando estaba buscando la referencia para esta meditación, me encuentro con dificultades. Primero porque les decía, en diferentes momentos de la historia tenemos diferentes modelos, diferentes formas como el Señor trató con las personas. Y lo que quiero es ir un poquito al fundamento de todo. ¿De dónde parte todo? ¿Cómo le podríamos llamar a esa búsqueda? ¿Quién nos podría dar una especie de perfil a llenar de tal manera que dijéramos, mira, como este es, así debemos de ser todos? Y bueno, el perfil existe. Se llama Jesucristo. Pero, las circunstancias de Jesús, las condiciones de su vida, pues no son las mismas. Por ejemplo, pues Jesús no se casó. Entonces ya, a partir de ahí, ¿sí? Ya las cosas no son igual. Luego, tenemos otros personajes muy brillantes, el apóstol San Pablo, ¿verdad? Pero les comentaba hace tiempo, cuando tocábamos un tema sobre esto, acerca de lo que mi hijo nos escribió en el aniversario a mi esposa y a mí, ¿verdad? Que decía, el amor es sufrido, el amor es benigno, y luego decía mi hijo cuando nos escribió eso, sí, eso lo dijo San Pablo, pero San Pablo no se casó con Febe, ¿verdad? Le daba por escribir cartas, ya lo hubiera visto desde acá, ¿verdad? Bueno, mi hijo nos escribió cosas muy bonitas, eso era solamente la introducción, pero lo que quiero decir pues es que nosotros podríamos pensar, este ejemplo no aplica. La palabra de Dios aplica, porque es el Espíritu del Señor el que nos lleva a crecer.
Y entonces quiero leer para ustedes una historia. Enseguida vamos a ver el pasaje en el que nos vamos a ubicar. Y esta historia se encuentra completa en el libro de Ruth. Son solo 4 capítulos, es muy breve. Hagan de cuenta que es una especie de novela así emocionante, bonita, ¿verdad? Pero ahí destaca un personaje que es el que yo quiero tomar como punto de referencia para nuestra meditación en los varones y en las mujeres, para que observen qué significa esto. Bueno, la historia es muy larga, les recomiendo que vean el libro de Ruth. Yo solamente voy a tomar la parte final de la historia, algo así como cuál es la conclusión. Como cuando ustedes están viendo una película y pues la película es más o menos larga y dicen, bueno, ¿qué termina? Bueno, pues vamos a ir a la conclusión de la historia. Y el capítulo 4 de este libro de Ruth dice: más tarde, Booz subió a la entrada del pueblo y se sentó allí, y en ese momento pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Él le dijo: ven acá y siéntate. Y este fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que aquí están sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela. Y si no quieres redimirla, decláralo para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Yo la redimiré, respondió el pariente. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. El pariente respondió: no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no puedo hacerlo. Desde hacía tiempo existía esta costumbre de Israel referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el calzado y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Israel: tómalo tú, y se quitó el calzado. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Booz dijo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Mahalón. Y también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos ni de su pueblo. Vosotros sois testigos hoy. Esta es una historia muy interesante porque trata de una familia, salen de su país, esta es una experiencia muy común a nosotros, salen de su tierra y lejos muere el papá y los 2 hijos. Los hijos eran casados y solo queda la mujer viuda y 2 nueras. Entonces, en esta tragedia sufre mucho esta mujer en el extranjero, muere su marido, se queda, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de acompañamiento, en un tiempo en que la mujer dependía del varón, su marido, su hombre, para sobrevivir. Sola difícilmente podía sobrevivir. Esta mujer, viéndose en el extranjero, viuda, ha muerto su marido, no tiene hijos de quien depender, las nueras son mujeres, tampoco puede depender de ellas, entonces lo único que se le ocurre es regresar a su tierra. Bueno, conocen ustedes esa parte de la historia. Sus nueras quieren venir con ella insiste que se queden, solo una de ellas viene con ella y llegan a su tierra y son recibidas por sus parientes, la gente que conocían, y la reciben con aquella tragedia y aquel dolor de la pérdida. Vienen 2 mujeres solas, una relativamente joven, una mujer mayor, y estas mujeres no tienen varón que las proteja. Pasan a ser parte de un sector de la población totalmente dependiente, los pobres. Había una forma en que estos pobres fueran protegidos en la alimentación. A la hora de la cosecha, ellas podían ir a recoger la semilla que se caía o el fruto que se caía, y de esa manera tenían para su propio sustento. Era parte de la ley, todo estaba previsto, ¿no? Entonces estas mujeres están en el límite de la sobrevivencia. Pero hay un varón, aparentemente grande de edad y todo lo demás,
Y este varón, entonces, pudiendo tomar cualquier otra mujer, pone sus ojos en Ruth. Ruth no era una mujer, ¿cómo decir?, codiciable, deseable, porque era una viuda. Y si este hombre la tomaba como mujer, entonces la ley decía que la descendencia de ella tenía que ser de su anterior marido, de su primer marido. No podía ser hijo de Booz, sino del muerto. Entonces, así era la ley, así eran los reglamentos. Pero Booz, y esa es la razón por la que lo he elegido, toma una decisión de proteger a esta mujer, de redimir a esta mujer, de convertirse en el varón, en el compañero, en el proveedor para ella. Y entonces yo llamo a nuestra meditación hoy proveedor. ¿Qué significa proveedor? El que da algo necesario, el que ofrece lo necesario. Ahora, ese es un gráfico muy importante porque está hablando de alguien que está ofreciendo la ayuda y de alguien que recibe esa ayuda. ¿Sí me explico? Y entonces tomo esta palabra proveedor, aquí en nuestro lugar donde vivimos, hay este oficio que muchas personas desempeñan, provider, ¿verdad? Entonces hagan de cuenta que es ese que cuida, ese que ofrece, ese que acompaña, ese que ayuda, ese que provee en general. ¿Sí me explico? Entonces le llamo proveedor porque creo que esta palabra puede encerrar el primer, ¿cómo diríamos? El primer aspecto en el perfil del varón. Es decir, el más importante aspecto en el perfil del varón en el Señor. Y cuando digo del varón me refiero al padre de familia, me refiero al esposo. Ese varón que llega a un momento de su vida de plenitud donde es capaz de fructificar. Si el varón queda soltero, pues se encarga del mismo. Probablemente puede cargar de su esposo, de sus padres o de sus hermanos. Pero cuando hablamos de un matrimonio y cuando hablamos de algo así, entonces el varón llega a este nivel de plenitud donde tiene la posibilidad de ofrecer esa provisión. ¿Sí me estoy explicando? Este varón entonces se convierte en ese proveedor y, regresando a la historia de Ruth, tengo estos versículos que resumen lo que trato de decir. El capítulo 4, versos 13 en adelante, creo que lo tenemos por ahí, dice: Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Él se unió a ella y el Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres decían a Noemí, la abuela, la suegra: alabado sea el Señor que hizo que no te faltara hoy un pariente redentor. Y redentor lo tengo en amarillo, tomen nota. Que su nombre sea celebrado en Israel. Él restaurará tu vida y sustentará tu vejez, para que tu nuera, que te ama y te es mejor que 7 hijos, lo ha dado a luz. Noemí tomó el niño, lo puso en su seno y fue su ama. Y las vecinas le dieron nombre diciendo: un hijo le ha nacido a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Fue el padre de Isaí, padre de David. Fíjense hasta dónde llega la historia, toda la trama de esta historia. Pero les decía que tomen nota en la palabra del Redentor. Estaba buscando una palabra que pudiera resumir todo esto, y hay un término en hebreo y todo eso. No quisiera meterme en profundidades. Estas 2 horas que vamos a estar aquí meditando en la palabra de Dios, pues no nos son suficientes, ¿verdad?, para poder hablar de todos los detalles. Pero bueno, en el tiempo que tenemos, podemos decir: esta palabra redentor se refiere a alguien que en este ofrecimiento que da o hace, entonces le da vida, le da sentido a la vida en el acompañamiento a la mujer. Ahora fíjense, las cosas han cambiado tanto que ahorita probablemente muy pocas mujeres estén esperando que su cónyuge, su esposo, su marido le dé sentido a su vida. Su vida ya tiene sentido, no lo necesita prácticamente. Bueno, a lo mejor materialmente no, pero existencialmente, emocionalmente, intelectualmente, o más aún, espiritualmente, ¿qué tal? ¿Sí me explico? Entonces ahí los varones tenemos una responsabilidad.
proveer. No solamente proveer económicamente, materialmente. No solamente proveer el acompañamiento, sino mayormente la provisión, proveer el significado. Y aquí, a mí me encantaría que las mujeres, las esposas que están aquí, se preguntaran a sí mismas, ¿mi vida tendría el mismo significado si yo no viviera con esta persona que está aquí? ¿Con este individuo? ¿Con este tipo? ¿Con este varón? Mi vida sería la misma. ¿Sería yo exactamente la misma mujer? ¿Viviría de la misma manera? ¿Me sentiría de la misma forma? ¿Que si no me hubiera casado con él? ¿Que si fuera sola yo? Yo espero que la respuesta sea que no. No sé si sea yo muy optimista, pero yo esperaría que la respuesta fuera que no. ¿Por qué? Porque juntos encontramos un sentido. Cuando hablamos de provisión, les decía, no es solamente proveer materialmente. No es solamente proveer emocionalmente, que ella se sienta amada, valorada, protegida, sino más que otra cosa, sepa que provee un proyecto de vida, la lleva a algún lado, quiere algo, quiere lograr algo, tiene metas, tiene objetivos, tiene razones para esta relación. ¿Sí me explico? Y entonces ese proyecto lo provee el varón. Así que no es solamente los instrumentos, las cosas, las herramientas, lo común, lo normal o lo indispensable, sino más que otra cosa, cuál es el sentido a la vida que está ofreciendo. Ahora, a lo mejor aquí tendríamos que ir un poquito hacia atrás. ¿Dónde aprende un varón a proveer? ¿Quién le enseña a ser el proveedor? Y con esta pregunta, entonces creo que toco el punto, la llaga, porque generalmente no nos han enseñado a eso. Fíjense, los varones estamos en Dios, porque generalmente nos educó la mamá, no el papá. ¿Y qué hace la mamá cuando educa a los hijos? Los sobreprotege, los ayuda, les da todo, y entonces nos acostumbramos a recibir todo. De tal manera que con mucha frecuencia, y perdón, no es crítica ni descalificar a nadie, con mucha frecuencia los varones pasamos de una mamita a otra mamita. Que me da todo, que me da todo, que me ofrezca todo. ¿Y qué hace él? ¿De qué se encarga él? Y ese es un problema serio. Yo sé que nos reímos, pero a veces la risa como que desliza cierta ansiedad, ¿verdad? Cierta frustración. Ahora, yo diría, y lo diría un poquito en descargo de los varones que estamos aquí, bueno, no tenemos la culpa, no nos criamos solos, no nos enseñaron cómo ser varones. Y por eso la necesidad de que haya semanas de la familia, predicaciones hacia la familia, de que nos enseñe la palabra de Dios, porque el Señor está esperando algo de los varones. Y ese algo es que seamos ese proveedor, no solamente de lo material. Eso a lo mejor es lo más sencillo. Digo, no lo sé, pero me imagino, ¿no? Pero, ¿qué pasa con lo espiritual? ¿Qué pasa con lo intelectual, con lo emocional, con el sentido de la vida? Entonces, si algún varón se está sintiendo incómodo por lo que estoy diciendo, permítame decirle, yo soy el primer incómodo. Es el primero que le pega con ganas. Entonces, tenemos que venir al Señor. Es el Señor, es la experiencia del Señor, la provisión, aquella parte con la cual nosotros nos vamos llenando. Si fueran tan amables en ponerme el primer gráfico, donde dice proveedor, en el primer, miren, fíjense, una mano arriba que se extiende a otra mano. Pero eso implica que alguien ya llegó más arriba, si no, ¿cómo extiende la mano? ¿Sí me explico? Entonces, ubíquenlo en el contexto, gracias, en el contexto espiritual. Si no, yo no he llegado más arriba espiritualmente, ¿cómo proveo para los míos? Si yo no he aprendido, si yo no he aprovechado, si yo no he superado, ¿qué ofrezco? Por esa razón los varones estamos en problemas, pues. Porque frecuentemente venimos desprovistos. Hago hincapié en esta palabra, porque ¿cómo será un proveedor desprovisto?
O sea, un proveedor que no tiene nada para proveer. ¿Sí me explico? Y entonces frecuentemente nosotros iniciamos relaciones de pareja, formamos familias con esta falta, con este vacío, sin saber qué vamos a ofrecer. Y adivinen qué pasa. Pues el caos, problemas, dificultades. ¿Cómo provee aquel que no tiene para proveer? Y entonces, en muchas ocasiones, venimos al Señor en estas condiciones y es el tiempo de que si reconocemos esa falta, esa ausencia de cosas, pidamos al Señor que nos nutra. La palabra del Señor nos enseña y nosotros podemos acompañarnos en ese trayecto, en ese pasaje, a ir enriqueciéndonos, aumentando nuestro desarrollo para entonces ofrecer aquello que el Señor nos ha dado. Para bien o para mal, tenemos situaciones, y yo creo que no digo ningún secreto, donde muchas mujeres han rebasado al varón. Y ellas son las proveedoras. No solo materialmente, espiritualmente también. Y entonces estas condiciones son muy disparejas, muy complicadas. Y yo sé que lo que estoy diciendo en algún momento puede sonar un mensaje, un discurso fuera de tiempo, fuera de lugar, porque dice, mira hermano, aquí todos somos iguales, nada de que proveedor, nada de que alguien rescata a alguien, que redime a quien, no, aquí todos somos iguales y todos toca lo mismo. Sí, a lo mejor, y ese es nuestro reto. ¿Cómo leemos la palabra de Dios entonces? ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos ofrece? Porque si bien la ayuda es mutua, si bien colaboramos mutuamente, pero eso significa que los dos nos formemos. Eso significa que los dos nos enriquezcamos. De otra manera, la relación es dispareja. ¿Sí? Y esa es en gran medida nuestras tragedias. Ahora, este es el fondo del asunto. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo lo vivimos así diariamente? En ese día a día, ustedes y yo, ¿no? Cuando yo no llego a ser el proveedor, una de dos, o empieza a haber necesidad de algo en la casa, empieza a haber ausencia de lo que se requiere. Imagínense ustedes, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? No de algo material, no de algo concreto, pero supongan ustedes que yo no proveo para los míos la paciencia, la escucha, la tolerancia, como decíamos, el significado, y si yo no lo ofrezco ni a mi esposa ni a mis hijos, adivinen qué va a pasar. Pues ellos lo van a tener que buscar. Así como si ha pasado en la casa de algunos de ustedes que alguien no le da a su hijo lo suficiente, y entonces el niño va a la casa de su amiguito y dice, oye, ¿tú me das esto? Es que en mi casa no hay. ¿Sí me explico? Claro, si no lo dan en la casa, vamos a buscar en otro lado. Y entonces esto ocasiona una infinidad de insatisfacciones, de necesidades, y por esa razón se empieza a buscar otro tipo de modelos, otro tipo de satisfacciones, otro tipo de cosas para que llenen esa necesidad. Quiere decir, si papá no acompaña a su hijo, pues lo va a hacer un amiguito. ¿Sí me explico? Y entonces la influencia de él va a ser más importante que la del padre. Luego después el padre se va a quejar y que este muchacho ya no quiere estar en la casa, ya no nos escucha, ya... Pues sí, pero es que no se provee para su necesidad. ¿Sí me explico? Entonces, de nuevo, esta responsabilidad recae principalmente en el varón. ¿Sí? Cuando digo esto también, les decía, espero que las mujeres sean un poquito indulgentes con nosotros, porque podríamos hacer un trabajo de equipo si ella, por ejemplo, en vez de reclamar, le dijera, necesitas llenar tu necesidad y tus vacíos primero para que puedas atender en casa. De otra manera, el primer insatisfecho vas a ser tú, porque si tú no eres ese modelo, si tú no eres esa persona que provee, esa persona que le da valor a todo esto, pues se va a buscar a otro lado. ¿Sí? Y ahí están los escapes, y ahí están las decisiones fuera de tiempo, sumamente exageradas y complicadas, ¿no? Podríamos decir, realistamente hablando, es decir, si fuéramos muy realistas, podríamos decir, mira hermanos, todos estamos en déficit. No hay ningún proveedor 100.
que tenga 100 de calificación y que diga, este provee todo de la mejor manera. No, todos estamos en aproximación, todos estamos buscando llenar, desarrollar ese aspecto, y por eso nos acercamos al Señor y le pedimos que tenga misericordia de nosotros, porque como decíamos, no fuimos enseñados, no fuimos nutridos, no se nos dio lo que necesitábamos. Y entonces la mayor parte, el 90% o a lo mejor el 100%, empezamos con déficit, con vacíos, con dificultades, porque no teníamos eso. En algún momento platicaba con una pareja y platicábamos acerca de sus dificultades. Y digo, bueno, el problema es que nadie nos dijo cómo hacer las cosas. Nadie nos enseñó, nadie nos dio un mapa, ¿verdad? Que mira, se hace así, y luego acá, y luego más acá. Entonces, empezamos dentro de esa necesidad. Esa necesidad, en la medida de su urgencia, también nos puede proveer la humildad para reconocer ante el Señor lo que necesitamos. Porque lo peor a lo mejor sería un proveedor que no tiene para proveer, pero luego aparte es medio arrogante, agresivo. Si no te gusta, pues entonces, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Pues eso está peor todavía. No solamente tiene esa necesidad, sino que ni siquiera la reconoce. Entonces esto nos lleva a los varones a, con mucha humildad, buscar al Señor y pedirle que sea Él quien nos nutra, quien nos alimente, quien nos instruya, de tal forma de convertirnos en esa mano que se extiende y, como decíamos, imparte sentido a la vida, le imparte significado, de tal forma que esta mujer o estos hijos en esta familia no carezcan, no les falte ese sentido de importancia, ese sentido de significado, eso de saber que son personas importantes en el reino de Dios y que no tienen por qué menospreciarse. Voy a poner un ejemplo muy rápido sobre esto. Un niño, una niña, muchachos o adolescentes que nunca hayan sido nutridos de afecto, nunca se les haya dicho, te amo, eres una bendición en mi vida, me siento muy feliz de ser tu papá, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy fuera, quiero verte, quiero estar contigo, disfruto mucho estar contigo. Cuando estas palabras no las escuchan los hijos, entonces, discúlpenme la expresión, las mendigan de otro lado. Dime que me quieres. ¿No dicen así algunos muchachitos, algunas muchachitas? Dime que estás feliz conmigo. Dime que estoy guapo, que estoy guapo. ¿Cómo me queda esto? ¿Te gustó lo que me puse? Es así como, dame por favor, necesito. Porque su proveedor no se lo hará. Porque su proveedor no tenía para darle. Y entonces está este ambiente de necesidad. Está este ambiente, si me permiten ustedes la comparación, de hambre, de afecto, de significado. Pero de nuevo, no estoy hablando de culpables o de inocentes. Esto no se hace con premeditación, con todo propósito. No, yo creo que ningún padre lo hace así. Simplemente no le dieron lo necesario para impartirlo. Por eso es urgente entonces que los varones nos recuperemos en el Señor y sepamos que ser varón en el reino de Dios es un privilegio. Amén. Que nos extiende el Señor, que es una bendición para nosotros, y al tomarla entonces nos sentimos privilegiados por el Señor. Amén. Yo sé que ser varón no es fácil, pero le doy gracias al Señor por ser varón. Sé que había una oración que se repetía mucho en algunos grupos del pueblo de Israel, y esta oración decía: Señor, te doy gracias porque no me hiciste esclavo, gentil ni mujer. No creo que sea mala idea, qué bueno que el Señor son mujeres, ¿no? Gracias a Dios. Pero le doy gracias a Dios por ser varón. Y le doy gracias al Señor porque tengo a quien acudir cada día en búsqueda de esa nutrición. Y si el vacío es enfermizo, raya en el terreno de la necesidad, entonces estamos hablando de algo parecido a una enfermedad. Esto, que se parece a una enfermedad,
provoca decisiones muy terribles. Hace poco, cuando estábamos meditando en los versículos lema de nuestra iglesia, ustedes se acuerdan, y cuando hablábamos de vendar a los corazones desgarrados, hablábamos de todo ese significado existencial en nuestra vida. ¿Qué significa un corazón desgarrado? Ahora les digo, cuando alguien padeció en extremo, no le nutrieron, no le dieron para que se convirtiera en proveedor, en algún momento vive esta necesidad al grado de algo parecido a una enfermedad, quiero decir, de dolor. Es terrible no sentirse amado por el Padre, es terrible sentirse solo, es terrible sentir que a nadie le importamos. Es terrible todo esto, y entonces muchas veces ese dolor, esa necesidad requiere de un mecanismo que me embove, que traiga, que se me olvide, en donde yo evada todo esto, me pierda por ahí y no sienta lo terrible de esta situación. Y ese escape se llama adicciones. Porque en la adicción uno puede olvidarse de todas las cosas. Pero ¿qué tipo de proveedor es un adicto? Entonces vean hasta dónde llega, hasta dónde resuena, ¿no?, toda esta oleada de cosas y de dificultades y de necesidades. Por eso, les decía en un principio, los varones estamos en problemas. Y ahí es donde yo sugiero a las mujeres que sean esa ayuda idónea. No es el juez. Ya hiciste esto, ¿te fijas qué mal? No, pues cuando no, tú así eres. ¿Qué otra cosa se puede esperar de ti? Yo les sugiero que no sean los jueces. Yo les sugiero que sea su ayuda idónea. ¿Qué esperaría su esposo de usted, hermano? De seguro el rechazo y el juicio no. Entonces, ¿cómo hacer ese equipo? ¿Cómo estimularlo? ¿Cómo decirle de una manera apropiada? Necesitas nutrirte. Necesitas venir al Señor. Necesitas asegurarte de que eres un hijo privilegiado del Señor. Así como si usted le dijera, hermana, a su esposo: quiero con todo mi corazón sentirme orgullosa de ti. Y si él captura adecuadamente esto, de seguro esto va a ser un estímulo para decir: ¿cómo se le hace para lograr eso? ¿Cómo le hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo le hacemos? Y entonces eso va a ser un estímulo, eso va a ser esa ayuda que necesita para esto. Pero si hablamos desde la pobreza de nuestro corazón, si hablamos desde el dolor, pareciera que con frecuencia en la casa y sobre todo en la relación de pareja estamos jugando como a esa cuerda que cada uno estira de su extremo, ¿no? ¿Sí? Y ahí no lo pasamos estirando cada quien. Pues es que tú no me dices esto, pues es que tú no pasas tiempo con los muchachos, pues es que tú no haces, y estira. Un buen día la corriente se rompe, ¿verdad? Ya. Primero, para que esto que estoy comentando con ustedes, para que esto que les invito lo mediten en su corazón y lo convirtamos en buena noticia, no en una mala noticia. Por eso les decía que espero que al terminar la reunión y allá en su casa no le digan: ya ves lo que dijo el hermano, ya ves que eres así, ya ves que... No es. Sino lo convirtamos en buena noticia para decir: qué buen mensaje nos da el Señor. Nos dice que eres una persona privilegiada y nos dice que nosotros podemos esperar lo mejor de ti. Conviértete en ese que de una manera muy rápida se llamó Redentor. A lo mejor para nosotros es difícil capturar adecuadamente lo que hizo vos, ¿sí? Pero vos, siendo un hombre rico, propietario de una tierra y todo lo demás, ¿qué necesidad tenía de recibir a una mujer viuda? En el tiempo en que los hombres tenían muchas mujeres, ¿qué necesidad tenía de hacer eso? Pero él muestra este pasaje, este modelaje de un hombre que entonces brinda esa mano a esta mujer y la coloca a su lugar, hacia él. ¿Sí me explico? Y entonces Ruth se convierte no nomás en la mujer de Booz, no nomás en esta mujer que llegó a ser madre, era una viuda sin hijos, llegó a ser madre, sino en esta que entra a la línea de la familia de la cual vendría el Mesías mismo. Amén, amén.
de esa línea de familia nació Jesús. Pues fíjense este hombre, esa decisión de levantar, de promover, de proveer para esta mujer, no solamente el sustento, no solamente lo material, sino el significado, llegar a estar en la historia del Señor. Entonces, por esa razón, tomaba este pasaje y este personaje, porque creo que algo tiene que decirnos a nosotros hoy. Quisiera pensar que los varones que me están escuchando no se sientan intimidados, no se sientan amenazados por lo que estoy diciendo, sino exactamente al contrario. Quisiera decirles, colegas, maridos, varones, padres, soy como ustedes y me siento como ustedes. Desafiado, retado, a veces en déficit. A veces miro mi historia y también, pues, hay muchas cosas que no me ofrecieron mis padres. Porque fui hijo de padres todavía más necesitados que yo. Mi papá y mi mamá fueron huérfanos, muy niños. Mi papá como a los 5 años quedó huérfano de padre y madre. Mi mamá quedó huérfano de mamá, su papá se fue con otra familia y todo lo demás. Entonces, les digo esto no para que me tengan lástima. Les digo esto para decir, bueno, ¿quién proveía para nosotros esto? Esto que estamos diciendo, del significado, del afecto, del sentido de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso les quiero decir, todos traemos vacíos, todos traemos necesidades, todos traemos desafíos. Pero aquí la oportunidad es poder acomodarnos de una manera favorable en el reino de Dios. Amén. El desafío es, hermano, varón, que entiendas que tu verdadero padre, que tu verdadero proveedor es el Señor, está aquí y te escucha y te abraza y te promueve y provee para ti y para que tú puedas ofrecer a tu familia. Eso es lo que el Señor está haciendo. Eso es lo que el Señor hace. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor por su ofrecimiento. Gloria a Dios, amigo. Ahora esperaríamos que nosotros tuviéramos la sensatez de aceptar lo que el Señor nos ofrece, de aceptar esa mano que el Señor nos extiende para proveernos, para asegurarnos quiénes somos y entonces portar con dignidad el privilegio que el Señor nos da. Dejar de lado esas expresiones que en lo personal me desagradan mucho, ¿verdad? Cuando alguien se casa y dice, bueno, pues ya pasaste a formar parte de las filas de la mayoría silenciosa, ¿verdad? Pobre de ti, ahora sí vas a ver lo que es bueno. Y entonces, en vez de expresiones de ese tipo, convertirlas en decir, llegamos a ser parte de los privilegiados varones en el Señor. Padres, esposos, que tenemos entonces un llamado, que tenemos un ofrecimiento de parte del Señor, y es llevar adelante su proyecto y su propósito. No está exento de complicaciones, de dificultades, de retos, no, por supuesto que no, pero el ofrecimiento del Señor es estar aquí y es estar con nosotros en esto. Pues yo quiero invitarles a las mujeres, aunque esta no es el tema para ustedes, ya vendrá. Sea esa ayuda idónea. Que usted en su corazón se proponga, quiero estar orgullosa de mi marido, del varón que el Señor me ha dado en la vida. Que el Señor le provea, que el Señor le bendiga para que Él sea ese proveedor de sentido, de importancia. En primer lugar para mí, ella como esposa, y luego después para los hijos. Eso es lo que yo les invito a las mujeres. Pero a los varones, les invito, les convoco, primero a que tengamos la humildad de aceptar que nos falta mucho. ¿Sí? Así como decimos en buen mexicano, ¿verdad? Que nos fajemos los pantalones y digamos, sí, la verdad es que me falta mucho. Que no tengamos la arrogancia de decir, ¿qué más quiere? Es esto que le doy todavía. Sáquese esa arrogancia de su cabeza. Sáquese esa arrogancia de su cabeza. Y entienda que nos hace falta mucho. Los pantalones, reconozcan.
Porque si lo hace, entonces vamos a poder venir en humildad y decirle al Señor, necesito tu dirección. Necesito tu sabiduría, necesito que tú me enseñes, que tú proveas para mí, porque tengo una responsabilidad y quiero responder bien. Quiero extender tu reino en mi hogar en primer lugar. Ahora mire, varones, ciertamente estamos en Dios. Pero hay algo también muy especial y muy importante. Es más fácil ser un machito del mundo que ser un varón aquí en el reino de Dios. No cualquiera lo es. Así que se puede felicitar a usted mismo. Se puede felicitar a usted mismo y decir, gracias Señor por haberme traído. Gracias Señor por darme ese privilegio. Amén, gloria a Dios. Y por tal, llevar adelante ese privilegio con la frente en alto. Y con mucha satisfacción. Gloria a Dios. Lo que no hemos hecho hacia atrás, lo podemos hacer adelante. Aquí estamos. Y el Señor nos hará bien. Gloria a Dios. Voy a pedir solo a los varones que se pongan de pie. Solo a los varones. Gracias, Señor.